הדרך, האמת והחיים, הדרך, האמת והחיים, הדרך, האמת, ישוע הוא הדרך, האמת והחיים. Es el judaísmo mesiánico, que es las raíces hebreas. Seguramente un 90% de los que están en esta página se consideran raíces hebreas y se consideran tal vez mesiánicos al mismo tiempo. En Latinoamérica no existe una línea de división entre el término judaísmo mesiánico y raíces hebreas. Las personas asocian estos dos términos como un mismo movimiento religioso, con una misma denominación, religión o como quieran llamarle. La realidad es que no es tan simple como usualmente las personas suelen pensar. En Estados Unidos, en Israel y en otras partes, en otros países más desarrollados, existe una clara diferencia entre lo que es un judío mesiánico y lo que es el movimiento de raíces hebreas, Hebrew Roots Movement en inglés. El movimiento de raíces hebreas, en efecto, sí es liderado por cristianos, por personas que salen del cristianismo, que se autoidentifican como miembros de tribus perdidas de Israel. La realidad es que ese concepto de tribus perdidas de Israel es sacado del mormonismo, ya que los mormones creen lo mismo, que son tribus perdidas de Israel en América. De ahí viene este concepto, esta terminología de efraimismo y todo esto que hemos estado hablando. Entonces, el efraimismo, el movimiento de raíces hebreas, son gentiles que se creen judíos, que se creen tribus perdidas, que están judaizando a las demás personas. Ese es el movimiento de raíces hebreas. El movimiento de judaísmo mesiánico es un movimiento totalmente diferente a raíces hebreas. Y como le digo, la línea divisora no está marcada en Latinoamérica, pero en Estados Unidos y en otros países son dos religiones totalmente diferentes. El movimiento judío mesiánico es principalmente liderado por rabinos, por personas judías, los cuales nacieron dentro del judaísmo ortodoxo o cualquier variante, y después por razones creyeron en el Mesías de Israel. Son judíos de nacimiento por medio de una madre judía. Y estas personas creen en Yeshua. Entonces, no, como vemos en el rabino Yosef Shulam, vamos a poner un ejemplo. El rabino Yosef Shulam es un rabino judío en Israel. Es el fundador de la primera sinagoga mesiánica en Israel. ¿Qué es lo que pasaba en el estado joven de Israel? Los judíos que empezaban a creer en el Mesías iban a las iglesias con su kipá. Y las iglesias que le decían, quítate esa kipá porque estás en la iglesia. Le decían a los judíos que creían en Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rabino Yosef Shulam? Un judío de nacimiento creyente en Yeshua, en Jesús, fundó la primera sinagoga mesiánica dentro del estado moderno de Israel. Entonces, los judíos expresan su judaísmo con su fe en Yeshua. Es totalmente bíblico. Ahora, esto sucede en Estados Unidos. Hay rabinos que nacen de madre judía, que nacen dentro del judaísmo, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Yeshua se les aparece, o por medio del estudio de la Torá se manifiesta en la verdad del Mesías. Y esas personas se convierten en creyentes en Yeshua. No tienen por qué convertirse al cristianismo, sino que mantienen su judaísmo como un judaísmo mesiánico para saber y para apuntar hacia quién están viendo y en quién creen. Ese es el judaísmo mesiánico. Como les comento, es muy diferente el judaísmo mesiánico a raíces hebreas. Ahora, dentro del movimiento judaísmo mesiánico, hay personas de las naciones como yo, como muchos más, que vienen y son parte, se incorporan a este movimiento judaísmo mesiánico sin ser judíos. Esto significa que adoramos junto con los miembros de la casa de Israel, que adoramos con ellos, que seguimos las fiestas y todo, pero reconociendo que tenemos diferentes responsabilidades como personas de las naciones. Entonces, esa es la gran diferencia entre judaísmo mesiánico y raíces hebreas, la cual tristemente y debido al estado de infancia, y no quisiera usar la palabra ignorancia, pero digamos falta de conocimiento de todo esto, es que en Latinoamérica, en los países hispanohablantes, judaísmo mesiánico y raíces hebreas, tristemente, son términos que se usan para la misma corriente judaizante de gentiles. Ahora, vamos a hablar de otro tema, lo que el cristianismo llama como la iglesia primitiva. El cristianismo dice que
la iglesia nació en Hechos capítulo 2, que es la iglesia primitiva. Ok, Hechos capítulo 2 habla de la fiesta de Pentecostés, en hebreo es Shavuot, es una fiesta judía donde se celebra la entrega de la ley. Entonces me está diciendo que la iglesia cristiana nació en una festividad judía, o hay algo que no comprendemos. Si vamos al libro de los Hechos, vemos diferentes términos usados para el movimiento que fundó Yeshua de Nazaret. Hechos 24:5 dice: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hechos 24:5. Si continúas en Hechos 24, en el versículo 14, también Pablo dice, usa el término camino, según el camino que ellos llaman secta. Yo sirvo al Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley y que se ha escrito en los profetas. Hechos 24:14. Entonces vemos que al movimiento, lo que el cristianismo llama iglesia primitiva, se le llamaba y se le conocía como secta de los nazarenos, y Pablo dice que es secta del camino, Haderech en hebreo. También se les conocía como la secta de los cristianos en griego, lo cual si lo traducimos podría decirse como la secta de los mesiánicos. ¿Qué era una secta? Una secta es una denominación de las religiones, y entonces tenemos el judaísmo, tenemos la secta de los fariseos, tenemos la secta de los saduceos, tenemos la secta de los esenios, y tenemos esta secta, esta denominación que fundó el Mashiach Yeshua, la cual se llamaba la secta del camino, secta de los nazarenos, y también se le conoció como la secta de los cristianos, judeo-cristianos, o una mejor traducción, judíos mesiánicos, ya que el movimiento principalmente consistía en judíos, y después, por medio del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, se empiezan a venir gentiles al judaísmo mesiánico. Incluso si leemos la historia, los primeros creyentes gentiles celebraban Pesaj. ¿Qué dice Pablo en sus epístolas? Celebremos la fiesta, no con panes ácimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a explicar la espiritualidad del Hamatzot, de la fiesta de los panes sin levadura, de Pesaj y todo esto. Entonces, este es el judaísmo mesiánico, la fe de lo que se conoce en el cristianismo como la iglesia primitiva, que es un judaísmo enfocado en Yeshua. No es raíces hebreas es un concepto judaizante, el cual tiene mucho mormonismo dentro de sí, ya que dicen que son tribus perdidas, y están judaizando y están causando un gran confusión y un gran ruptura dentro del cuerpo del Mesías, ya que solamente causan división, ira, y lo he visto. Lo importante es llevar la verdad del evangelio, de la Besorá, la verdad de la Torá, y ser luz a las naciones, ya que eso fue lo que nos encomendó nuestro maestro, nuestro rabino Yeshua. Bendiciones.